Era una noche oscura y tormentosa cuando me encontré por primera vez con la leyenda urbana. La historia decía que, si entrabas en un determinado edificio viejo y abandonado en el corazón de la ciudad a medianoche, desencadenarías una serie de eventos que cambiarían tu vida para siempre. La leyenda urbana se había extendido por la ciudad como un fuego imparable, despertando el morbo y la intriga de aquellos que escuchaban su macabra historia. Las calles susurraban sobre el antiguo edificio que se alzaba majestuosamente en el corazón de la ciudad, como una silueta ominosa que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Los rumores y relatos escalofriantes se propagaban como una plaga, generando una mezcla de fascinación y temor en quienes los escuchaban. Decían que el edificio había sido testigo de innumerables tragedias y albergaba presencias oscuras y malévolas que acechaban en los rincones sombríos. Al principio, descarté la historia como una mera invención de la imaginación colectiva, un cuento inventado para asustar a los niños y satisfacer las ansias de emoción de los adolescentes. Sin embargo, a medida que el rumor se extendía, la curiosidad se apoderó de mí y mi mente inquisitiva me impulsó a investigar más a fondo. ¿Había algo de verdad en aquellos relatos perturbadores? Convencí a un par de amigos, igualmente intrigados, para que me acompañaran en esta aventura temeraria. La idea de explorar un edificio espeluznante en medio de la noche parecía emocionante y llena de adrenalina. Nos reunimos frente a la estructura, contemplando su aspecto decadente y su aura ominosa. El viento aullaba a través de las grietas de las ventanas rotas, como una advertencia silenciosa de los peligros que yacían en su interior. Tras unas bromas que terminaron en risas nerviosas, nos decidimos a entrar. Con pasos cautelosos, empujamos las pesadas puertas del edificio, revelando un interior cubierto de polvo y sombras. La atmósfera se volvió pesada y opresiva, como si el edificio mismo exhalara sus secretos oscuros. Nos adentramos en los pasillos estrechos y polvorientos, sintiendo que cada paso nos alejaba más de la seguridad y nos adentraba en lo desconocido. Al principio, todo parecía normal, al menos tan normal como lo puede ser entrar en un edificio gigante abandonado en plena noche. Sin embargo, a medida que explorábamos más a fondo, los susurros siniestros comenzaron a llenar el aire. Eran apenas audibles, voces fantasmales que parecían provenir de las sombras mismas. Palabras incomprensibles se mezclaban en el viento, susurros que desafiaban la lógica y la razón. La atmósfera se volvía cada vez más cargada de tensión, y una sensación de angustia se apoderaba de nosotros. De no haberlo comentado entre nosotros, habría pensado que mi mente me jugaba una mala pasada. Podría ser que unos chavales nos estuvieran gastando una mala jugada. Ninguno de nosotros quería admitir que fuera algo más, así que seguimos adelante. El edificio parecía tener vida propia. Las sombras se retorcían y se movían, como si estuvieran susurrando secretos antiguos entre ellas. La paranoia se adueñó de nuestras mentes mientras avanzábamos, nuestros sentidos alerta ante cualquier señal de peligro. De repente, me di cuenta de que, de alguna manera, nos habíamos separado. Me volví y recorrí parte del recorrido que habíamos hecho, pero no pude encontrarlos. Entonces, los gritos de mis amigos resonaron en el aire. Les llamé por si podíamos cruzarnos en los oscuros pasillos. Un chillido agudo de uno de mis amigos atravesó los pasillos y me hizo parar en seco. Los horribles gritos continuaron hasta que pararon de golpe. Aterrorizado, escuché como súbitamente unas pisadas pesadas y apresuradas que parecían acercarse rápidamente hacia mí.
Mi corazón dio un vuelco y sin pensarlo, empecé a correr en sentido contrario a las pisadas mientras buscaba desesperadamente una salida. Por cada puerta que encontraba cerrada habría otra que parecía extender más y más el laberinto. Los susurros se intensificaron y mis pensamientos se volvieron confusos. No sabía si lo que experimentaba era real o solo producto de mi propia imaginación desquiciada, influida por el miedo y la oscuridad. Cada esquina parecía esconder una figura amenazadora, cada sombra se movía como si estuviera viva. El aire estaba cargado de una energía oscura y opresiva que me oprimía el pecho. Mi mente estaba al borde de la locura cuando encontré una puerta entreabierta con un haz de luz al final de un pasillo desolado. Mi instinto me impulsó a entrar, buscando desesperadamente un lugar seguro, incluso sabiendo en mi interior que no había escapatoria. La habitación a la que ingresé era pequeña y lúgubre, apenas iluminada por la débil luz de una vela que parpadeaba en el rincón. El aire en la habitación era espeso y estaba cargado. La sensación de ser observado se intensificó. Podía sentir los ojos invisibles clavados en mí, escudriñando cada rincón de mi mente y alimentándose de mis miedos más profundos. Los susurros en mis oídos se convirtieron en risas malévolas que resonaban en el espacio reducido. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero la puerta por la que había entrado había desaparecido. Me encontré atrapado en un espacio claustrofóbico, encerrado con mis propios temores y las fuerzas siniestras que habitaban este lugar maldito. Me hice un ovillo en una esquina y esperé desesperadamente que la situación pasara. El ambiente se volvió aún más agobiante cuando las paredes comenzaron a estremecerse y a retumbar. Grietas se formaron en los lúgubres muros, revelando una energía oscura que parecía fluir desde el corazón del edificio. Todo se llenó de sombras danzantes y susurros incesantes, arrastrándome más profundamente en la pesadilla que se estaba desplegando ante mí. Mis pensamientos se volvieron turbios, mi cordura colgando de un hilo. La línea entre la realidad y la ficción se desvanecía lentamente. Ya no sabía si lo que estaba experimentando era el resultado de una leyenda urbana que se había vuelto real o simplemente una manifestación de mi propia psique fracturada. Inesperadamente, una figura encapuchada se materializó frente a mí, emergiendo de las sombras con una sonrisa retorcida y ojos vacíos que parecían absorber cualquier luz que quedara en la habitación. La presencia emanaba un aura de maldad indescriptible y su sola mirada perforaba mi alma. En ese momento, supe que había caído en la trampa de la leyenda urbana, que había ingresado al reino de lo desconocido y había despertado a un mal antiguo. Mi mente se debilitaba bajo su influencia, mi espíritu estaba roto, y me rendí ante el terror que me rodeaba. Lo único que pude fue gritar con desesperación, desgañitando mi garganta mientras me abrazaba a mí mismo. Desde aquella noche fatídica, mi vida se convirtió en una espiral descendente hacia la oscuridad. La leyenda urbana o lo que fuera esa pesadilla, había cobrado vida y yo era su víctima cautiva. Cada noche, me veo obligado a revivir el horrible suceso, atormentado por mis peores miedos y perseguido por presencias inhumanas que acechan incansables en las sombras. Sé que mi cordura ya se ha desvanecido por completo, dejándome en un estado de constante temor y desesperación. Después de pasar días y noches atrapado en el edificio abandonado, huyendo de las fuerzas oscuras y enfrentando mis peores pesadillas, llegó el momento en que mi espíritu estaba casi quebrado por completo. Cada rincón, cada sombra, cada susurro parecían una tortura implacable que se había adueñado de mi ser.
Hecho un ovillo lloroso, desesperado y murmurando palabras sin sentido, por fin hubo un momento de silencio inesperado. En ese instante, en mi mente surgió un último intento por escapar de este abismo de terror y para ellos sabía que debía enfrentar la fuente misma de esta pesadilla. Guiado por una determinación temeraria, sabiendo que era mejor que perderme en el olvido, me adentré en los niveles más profundos y oscuros del edificio, donde intuía que se encontraba la fuente de todo lo maligno que residía en el edificio. Arrastraba mis pies en pasos pesados, mis sentidos estaban alerta y mi corazón latía con una mezcla de miedo y valentía. La oscuridad me rodeaba, pero no permití que se apoderara de mí. Sabía que si quería tener alguna posibilidad de liberarme de la maldición, debía enfrentar mis miedos más profundos y encontrar una forma de poner fin a mal sueño en que se había convertido mi vida. Finalmente, llegué a una sala iluminada por una tenue luz rojiza que parecía ser el epicentro de todo este caos sobrenatural. En el centro, una figura ennegrecida con una mirada penetrante y malévola me esperaba. Era la encarnación de todas las pesadillas, el origen de todo este tormento. Con voz temblorosa pero decidida, le hablé a la figura, desafiándola y exigiendo que me liberase de su influencia. Un escalofrío recorrió el ambiente cuando su risa retumbó en el aire, llena de burla y maldad. En ese momento, algo dentro de mi destrozado ser cambió. En lugar de ceder ante el miedo, encontré una fuerza oculta dentro de mí. Me di cuenta de que la única forma de liberarme era enfrentar mis miedos de frente y negarles el poder que habían obtenido sobre mí. Cerré los ojos y me sumergí en un estado de calma, bloqueando las influencias negativas que me rodeaban. Con cada respiración, sentía como mi mente se fortalecía y mi espíritu se llenaba de determinación. Cuando abrí los ojos, la figura ennegrecida había desvanecido en la nada, y una sensación de paz se apoderó del lugar. Las sombras danzantes se disiparon y la opresión que había plagado el edificio abandonado se desvaneció lentamente. Salí del edificio tambaleante, liberado de las ataduras de la leyenda urbana que se había vuelto real. El sol brillaba en el horizonte, como si celebrara mi victoria sobre la oscuridad. Aunque había sido marcado por la experiencia, había encontrado la fuerza necesaria para superarla y recuperar mi vida. Nunca volví a saber de mis amigos, se habían desvanecido por completo. Desde aquel día, he aprendido a valorar la importancia de no dejarse consumir por el miedo y la incertidumbre. Me he convertido en un defensor de la verdad y la lucha contra las historias y miedos que pueden tomar control de nuestras vidas. A través de la perseverancia y el autoempoderamiento podemos encontrar la luz en los momentos más oscuros y superar incluso las pesadillas más oscuras. La leyenda urbana que perseguí se volvió real y me dejó cicatrices profundas. Pero también me enseñó una valiosa lección: la fortaleza de la mente y el espíritu pueden superar incluso los horrores más espeluznantes. Debemos ser cautelosos y respetar el poder de las historias que nos rodean y también recordar que somos dueños de nuestro propio destino. Podemos encontrar la valentía necesaria para enfrentar nuestros miedos. Las leyendas urbanas pueden tener un atractivo irresistible, pero debemos recordar que algunas pesadillas nunca terminan y que el precio que pagamos por satisfacer nuestra curiosidad puede ser demasiado alto. Mantente alerta, protege tu mente y elige sabiamente qué historias permites que se vuelvan reales en tu vida. Ahora, advierto a todos los que escuchan esta historia: tened cuidado con las leyendas urbanas e historias macabras que encuentran vuestro camino.
No subestiméis su poder y su capacidad de volverse reales. Las sombras ocultan secretos oscuros y acechan en los rincones más oscuros de nuestra mente. Una vez que la puerta hacia lo desconocido se abre, puede ser imposible cerrarla de nuevo.